acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí, les noto medios tristes, medio preocupados. ¿Qué pasó? Cuénteme, señor Jefferson. no, que nada, comienzo de semana. No le escucho bien. A ver, déjeme ver. A ver. A ver, ahí me escucha. Sí, Inge, sí se le escucha. Ya, Ya, cuénteme, cuénteme, ¿qué pasó el ¿qué fin de pasó el fin de semana? semana? ¿Viste? ¿Viste? No, Inge, no, ¿por qué va a estar triste? Listo, Listo, vamos vamos a a ver. ver. Entonces, vamos a empezar la clase número 12. Como siempre hemos comenzado, vamos a dar los temas, los subtemas, ¿no es cierto? Esta clase número 12, sí, vamos a ver, permítame compartir la pantalla ya. Vamos a ver, estudio, análisis y métodos. Este sería el tema, ¿sí? Los subtemas, cálculo de costos. El objetivo de aprendizaje, realizar el cálculo de costos del desarrollo de un producto o proyecto mediante el análisis técnico para minimizar los costos del proyecto. Resultado de aprendizaje, realizar un proceso de monitoreo continuo mediante el cálculo de costos. ¿Ya? Tenemos ejes transversales, formación humana y social, innovación, investigación e innovación, mejora, manejo de información, informática y nuevas tecnologías, información y comunicación, igualdad de género. Sí. Cuénteme, ¿a qué se refieren los ejes transversales? En algún momento lo habíamos hablado. ¿Qué creen que sean los ejes transversales? Señor Jairo, señor Jairo, ¿qué cree que sean los ejes transversales? Que acabamos de leer. Ya, pero casi no me dijo nada. Ya, a ver, hablábamos de los ejes transversales hace un momento como parte de su educación o como parte fundamental de la enseñanza en este momento. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del eje transversal, formación humana y social, sí, es parte de la enseñanza que usted va a recibir o parte de la enseñanza que que se va a denotar de la clase de hoy día. ¿Listo? Entonces vamos a ver, formación humana y social. Cuando hablamos de ese tema, hablamos de que esta temática que vamos a desarrollar el día de hoy va a estar enfocada en este eje, ¿sí? Que sería formación humana y social, ¿ya? Investigación e innovación es otra temática que nos permite desarrollar nuestro tema de hoy día, ¿ya? Entonces, es muy importante que dentro de la temática del día de hoy, nosotros sepamos lo que es la investigación e innovación. Tenemos manejo de informática y nuevas tecnologías. Sí, es porque nosotros en esta nueva clase
vamos a utilizar software como lo hemos estado utilizando para que ustedes puedan utilizar herramientas que le permitan hacer el seguimiento, ¿no es cierto? El seguimiento de los avances de un proyecto, ¿sí? Información y comunicación. Eso no sé si se lo dijo en algún momento. Esto es una parte muy, muy, muy importante a la hora de definir un proyecto, a la hora de desarrollar un proyecto. Sí. Miren, la falta de comunicación, ya sea oral, escrita, ¿no es cierto? Ya sea oral o escrita, genera problemas. Sí, tanto de la persona que genera la comunicación como de la persona que transmite una mala comunicación. Sí, entonces cuando una persona transmite una mala comunicación, prácticamente no va a tener no va a generar una buena contestación, ¿ya? Entonces nosotros mediante esta asignatura siempre nos manejamos por informes, por documentos, ¿sí? Igualdad de género, hablamos sobre esta temática que todos estamos a la par de realizar, en este caso, el cálculo de costos, ¿ya? Eso sería la temática, esos serían los temas o lo que se pone al inicio de cada materia. ¿Listo? Tenemos el video motivacional, vamos a empezar con eso y luego continuamos con la clase. ¿Sí? Entonces, quedó más claro que es un eje transversal. Señores, cuéntenme, ¿quedó claro lo que es un eje transversal? Ya. Miren, ¿saben por qué se les da esto también? Porque a veces cuando ustedes quieren hacer pasantías, se presenta la oportunidad que ustedes den clases, ¿sí? Den clases de riesgos laborales o alguna asignatura técnica que pueda ayudar a la parte social, a la parte, a la sociedad. Sí, y es importante que sepan manejar estos ejes transversales, ¿ya? Para que usted pueda acoplarse con la sociedad, ¿sí? Vamos a ver. Entonces estamos en la clase número 12. Una joven solía quejarse todo el tiempo acerca de su vida, de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. Se preguntaba cómo hacer para superar los problemas y no darse por vencida. Estaba cansada. Cuando parecía que había solucionado un problema, otro aparecía. Su padre era un chef y un día la llevó a su lugar de trabajo. Como constantemente oía las quejas de la chica, quiso darle un consejo de vida. Colocó 3 ollas en el fuego y buscó una zanahoria, un huevo y unos granos de café. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en una la zanahoria, en otra colocó el huevo y en la última puso los granos de café. La joven esperaba impacientemente. Se preguntaba qué pensaba explicarle su padre. Al cabo de unos 10 minutos, el hombre apagó el fuego, sacó la zanahoria y el huevo y los colocó en un plato. También coló el café y lo puso en un recipiente junto al plato. Miró a su hija y le preguntó: «Querida, ¿qué ves aquí?» «Zanahoria, huevo y café», respondió su hija. Su padre le pidió que se acercara y tocara la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaba blanda. Luego le pidió que rompiera la cáscara del huevo. Ella lo hizo y notó que el huevo estaba duro.
Luego le pidió que probara el café. Ella lo probó y disfrutó de su rico aroma. Con calma, su hija le preguntó: «Padre, ¿qué significa esto?». Él le explicó que las tres cosas habían enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero cada una había reaccionado de manera diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero luego de permanecer en el agua hirviendo se volvió débil y frágil, mientras que el huevo había llegado frágil. Su fina cáscara protegía su líquido interior, pero luego de estar en el agua hirviendo, su interior endureció. Por último, los granos de café habían reaccionado de una forma única. Luego de estar en el agua hirviendo, consiguieron cambiar al agua. «¿Cuál de ellos eres tú?», preguntó el padre a su hija. «Cuando la adversidad llega, ¿cómo reaccionas? ¿Acaso eres como la zanahoria, que parece fuerte, pero cuando llegan tiempos de adversidad te vuelves débil y pierdes tus fortalezas? ¿Eres como el huevo, que tiene un corazón noble, pero luego de todos los problemas te vuelves rígido y duro en tu interior? ¿O eres como el café? El café cambia al agua hirviendo, aquella que le causa dolor. Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, es cuando el café adquiere su mejor sabor. Así que sé como el café. Cuando las cosas se pongan mal, tú reacciona de la mejor manera. ¿Y tú? ¿Cuál de los tres eres?». Si te gustó esta reflexión, recuerda que puedes darnos tu apoyo dándole me gusta y compartiendo este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si quieres recibir notificaciones de nuestros próximos videos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Eso nos ayudaría mucho. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Señor Jairo, ¿me escucha? Dígame, ¿cuál de los tres se considera usted? ¿Zanahoria, huevo, café? ¿Y por qué? Ya. Ujú. Vamos a ver. Señor David Vallejo. Señor David Vallejo. Inge, yo considero que todos en algún momento de nuestra vida somos, ya sea la zanahoria, el huevo o el café. Ya. Siempre en un inicio vamos a hacer, a mi consideración, una zanahoria. Nos vemos fuertes por fuera, pero hay momentos que nos golpean tanto que nos volvemos débiles. De igual Ya. manera, consecuentemente creo que vendría lo que es el huevo, porque en cambio ahora nos consideramos débiles por fuera, pero de igual manera hay algunas situaciones o pasan algunas cosas y nos volvemos tan duros, tan fríos que quedamos de ahí. Y realmente creería que la mezcla entre, o el balance entre lo que es la zanahoria y lo que es el huevo nos daría como café. O sea, vamos obviamente a, como dijo en el video, en el punto de ebullición del agua es donde el café más toma su aroma. Entonces, pese a los dolores, pese a lo que pase, ya nuestra vida en torno de lo que fue la zanahoria y el huevo nos vuelve el café para saber sobrellevar y saber salir, sobresalir sobre todas las cosas. Listo, vamos a ver. La última. Señor Edison. Señor Edison. Sí, Inge, ¿me escucha? Sí, cuénteme usted, ¿qué cree de este video que acabamos de ver? Pues el video nos ayuda a reflexionar que cada problema o circunstancia de la vida que se nos presenta, podemos adquirir diferentes actitudes, como se los manifiesta en el video. Cada uno de ellos nos ayuda a seguir desarrollándonos como personas, nuestra actitud,
y así vamos tomando diferentes aspectos, ya sea en principio como la zanahoria, luego el huevo y el último por el café, moldeando nuestras actitudes frente a los problemas. Bueno, hay algo muy importante que acaban de decir, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente el video trata de nuestra forma de ser y cómo podemos actuar ante las adversidades, ¿cierto? Y una de las adversidades, nosotros como personas podríamos ser cualquiera de los tres, ¿sí? Dándole un toque al café, en el sentido de que, a pesar de ser duro, ¿no es cierto? Y enfrentarse con una adversidad que en este caso, como analogía le toman al agua hirviendo, sí, en vez de ceder, en vez de ceder ante las adversidades, lo que hace es cambiar a la adversidad, sí, y ponerla, ¿cómo se puede decir? A su favor. ¿Por qué? Porque al darle aroma, al darle sabor, olor a esta adversidad, prácticamente ya se la puede manejar de diferente manera. Pero bien lo que nos acaba de decir el señor Vallejo, en cualquier parte de nuestras vidas, en cualquier momento de nuestras vidas, nosotros podemos ser cualquiera de estas tres, no sé si frutas, verduras, ¿cómo se le puede llamar? O estas tres, ¿cómo les llamamos? Frutas, no son frutas, verduras, no serían porque está el huevo. Bueno, podríamos ser cualquiera de las tres, zanahoria, huevo, café, ¿no es cierto? Todo dependerá de las circunstancias, ¿sí? Y como ahí comparto con usted, señor David, las circunstancias nos permiten ser blandos, nos permiten ser duros o nos permiten, sí, tratar de cambiar a la adversidad que nos va a llegar, ¿sí? Entonces, pero lo que no podemos hacer es que una adversidad nos deje o nos intimide y no podamos surgir adelante, ¿sí? Entonces, nada, a seguir luchando, a seguir trabajando para las adversidades que se nos vienen que se nos vienen de aquí en adelante. Sí. ¿A qué me refiero? Que hay cosas que nosotros no podemos manejar, que se manejan desde arriba, desde las, desde lo que es la política, ¿no es cierto? Para el manejo de nuestro país, ¿ya? Pero tenemos que estar fuertes para poder seguir luchando contra todas las adversidades que se van a dar. Sí, pueden ser adversidades sociales, pueden ser adversidades familiares, ¿no es cierto? Eh, puede ser cualquier tipo de adversidad, pero nosotros debemos estar atentos y estar prestos y listos para poder salir adelante, ¿ya? Eso nada más, espero que este video les haya gustado. Vamos a ver, vamos a continuar con la clase, ¿ya? Vamos a ver, entonces, nosotros habíamos visto en la clase anterior, a ver, cuénteme, vamos a ver, señor Steven, ¿qué vimos la clase anterior? Sobre la gestión por procesos, ¿Ya? ¿Qué más? del project también, del diagrama de Gantt y esas cosas. ¿Ya? Entonces habíamos visto qué es la gestión por procesos, habíamos visto qué es el diagrama de Gantt, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características del diagrama de Gantt? ¿No es cierto? ¿Cuáles eran qué es lo que debe tener el diagrama de Gantt o qué es lo que tiene? Sí, diagrama de Gantt tiene el cronograma, ¿no es cierto? Tiene, tiene las actividades, tiene el nombre de la persona que va a realizar cierta actividad. Sí, también tiene los recursos y el tiempo en el que se va a demorar esta actividad. Muy importante el realizar un cronograma puede ser project
o puede ser un Excel, ¿no es cierto? Es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos, podemos ir analizando el avance del proyecto, ¿sí? Mediante herramientas tecnológicas como son, o herramientas técnicas o conocimientos técnicos, podemos ir determinando si el proyecto tendrá tendrá un buen final, tendrá un buen inicio, donde podemos nosotros proyectar para evitar tener pérdidas. ¿Qué herramientas podríamos utilizar? El Gantt de seguimiento. Ya, no, había una. ¿Se acuerdan? La gestión del valor. A ver, cuénteme, ¿es la gestión del valor? Señor Jefferson, es un formato Excel que nos permite determinar cuán avanzado está el proyecto. ¿Cómo se llama esta herramienta? No es el sistema de valor ganado, Inge. Gestión del valor, gestión del valor ganado, ¿ya? Entonces, esta gestión del valor ganado nos permite determinar si es que el cronograma realizado por Gantt, ¿no es cierto? Realizado en Gantt, ¿sí? Si el cronograma está yendo de acuerdo a lo planificado, ¿ya? Entonces ahí vemos el tiempo, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que es determinar los recursos, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos si es que nosotros planificamos semanalmente, ¿no es cierto? Que vamos a gastar 20, 30, 50 o $100, ¿no es cierto? Nosotros cuando generamos cuando utilizamos la herramienta de gestión del valor ganado, nos va a permitir determinar si es que estamos utilizando bien los recursos, ¿ya? Si es que nosotros estamos por debajo del recurso de la, del, de la línea, a ver, ¿cómo se llama? De la línea base, ¿cierto? Si nosotros estamos por debajo de la línea base, eso significa que estamos utilizando bien los recursos, ¿ya? Si estamos por encima de la línea base, significa que estamos utilizando mal los recursos y por ende puede ser que si seguimos de esa manera trabajando, vamos a tener un déficit, ¿sí? Entonces, ahí es cuando usted hace una proyección, ¿ya? ¿Qué significa? Que usted, dependiendo de cómo le entregue esta herramienta, lo que va a hacer es determinar si va a trabajar 8 horas y adicional 4 horas más para tratar de cumplir y no perder los recursos, ¿cierto? Entonces, todo dependerá de cómo se vaya viendo en el tiempo, si es que los recursos están bien o están mal. Sí, algo más que nos indicaba esta gestión del valor ganado, teníamos para verificar si nosotros vamos a tener ganancias o no vamos a tener ganancias. Sí, ganancias con respecto al proyecto, ¿ya? Pero esta herramienta de gestión del valor ganado va, va a la par con el cronograma, con el diagrama de Gantt, ¿no es cierto? Usted lo puede hacer, perdón, lo puede verificar semanalmente, lo puede verificar quincenalmente. La idea es que usted no se olvide de ir verificando el cronograma, ¿ya? Y eso significa que usted tiene que coger el cronograma, verificar con el diagrama de Gantt y empezar a determinar cuál de los dos, si están yendo a la par o uno de o en el cronograma existen retrasos, ¿no es cierto? Pero no solo es eso. ¿Cómo usted verifica que está yendo de acuerdo al diagrama de Gantt? ¿Cómo verificarían? Señor Steven Patricio, cuénteme, ¿qué debería usted hacer para verificar?
¿O qué haría usted en caso de tener que verificar? Señor Steven, ¿sí me escucha? Sí, que disculpe, ¿puedo repetirme la pregunta, por favor? A ver, yo le preguntaba, si es que usted tiene que hacer el seguimiento de un proyecto, ¿no es cierto? Le entregan el cronograma de Gantt, el diagrama de Gantt, y usted tiene la herramienta gestión del valor ganado. ¿Cómo verifica que se está yendo, cómo verifica que las actividades se están desarrollando? Porque iría poniendo un check o un visto en las actividades que ya están completadas. Ya, pero ¿cómo verifica? Yo le puedo entregar mi cronograma de actividades ya. Listo, le entrego mi cronograma. Y usted tiene la herramienta gestión del valor ganado, ¿no es cierto? Ya. Y yo ya le entrego y ahí le pongo que estoy todo correcto. ¿Estaría bien? Solo utilizando estas dos herramientas. ¿O qué debería hacer Mm, como, Debería, o sea, observar que cierta actividad esté realizada para ya? poder dar por concluida. Exactamente. Sí, las actividades usted las revisa en in situ, en el lugar, ¿no es cierto? O puede ser que le entreguen el documento, ¿sí o no? Entonces Sí, ahí yo puedo verificar que sí, que en verdad ya está listo el tal actividad. Si solo nos regimos por lo que nos entregan un cronograma, estadísticas, todo se puede modificar, ¿sí o no? Y esa es la falla a veces de no tener esa predisposición para ir a verificar, que le den documentación que permita avalar de que ya está culminado, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos cambiar, ¿ya? Debemos ir y verificar in situ que lo que me indica en el cronograma ya está acabado, ¿sí? Vamos a ver, señor David, Sin que, otra herramienta habíamos visto, aparte del diagrama de Gantt, una herramienta que le permite determinar qué tiempo usted necesita en cada actividad, qué tiempo, si usted necesita más de 2 días, más de un día, si ya no tiene tiempo, a esta herramienta, ¿cómo la llamamos? era la del Excel, Inge, la del estudio del tiempo. Ya, ¿cómo se llama esta? Em, Chuta, me parece que era el cálculo de muestra o No, la ruta no recuerdo, Inge, disculpe. se, se llama la ruta crítica, ¿sí? Esta ruta crítica nos permite determinar qué tiempo nosotros tenemos para presentar un proyecto, ¿no es cierto? Vamos a verlo rapidito para que quede más claro esto de la ruta crítica. Sí,
Sí podemos ver. Sí, Inge. Ya. Miren, aquí nosotros tenemos actividades que se van a desarrollar, ¿cierto? A cada una de estas actividades se les ha puesto un código. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Se llama diagrama PERT CPM, ¿sí? Aquí tenemos las actividades, obras preliminares, movimiento de tierras, cimentación. Permítame un momento, ¿ya? Sí, entonces aquí tenemos las actividades. Luego tenemos que la precedencia, ¿no es cierto? ¿A quién le precede cada actividad? Primero tenemos obras preliminares. Luego tenemos B, movimiento de tierras, pero para que exista movimiento de tierras debe haber la precedencia que serían las obras preliminares, o cuál le precede a esta actividad. ¿Listo? Cimentación. En cimentación tenemos el literal B. Para que haya cimentación, primero tiene que haberse movido la tierra. Para que exista muros, tiene que haberse movido la tierra también. Miren, entonces aquí, para que exista columnas, tiene que haberse movido la tierra. Entonces, miren, para que todas estas ingresen, ¿no es cierto? C, D y E, ¿sí? C, D y E, tiene que haberse movido la tierra. Entonces, aquí tenemos las precedencias. La duración en días, ¿no es cierto? Obras preliminares, 10 días, movimiento de tierras, 15 días, cimentación, 12 días, y así, hasta completar cada tiempo que debe durar cada actividad. Entrega de obra, un día. ¿Ya? Acá tenemos, miren, ¿qué significa ES? Tiempo inicial más temprano. Sí, no se igualan a las siglas porque estas siglas están en su forma del inglés, ¿no es cierto? Pero significa cada una de ellas en su forma de castellano. EF, tiempo final más temprano, ¿cierto? Tiempo final más temprano. Primero, ES, tiempo inicial más temprano. EF, tiempo final más temprano. LS, tiempo inicial más tardío. LF, tiempo final más tardío. Entonces tenemos ES, EF, LS, LF. ¿Ya? Aquí tenemos la duración, la partida y H es la holgura. La holgura es lo que nosotros, es de dónde va a salir si tenemos esta ruta crítica, ¿cierto? Entonces, empezamos con el inicio, ¿ya? El inicio nos va a dar, ¿qué cosa? Desde el momento que vamos a empezar. Como empezamos desde un día cero, ¿no es cierto? Desde un día cero, 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 prácticamente, miren, no tenemos holgura, tenemos cero. Tenemos la duración cero porque es 0 días, ¿no es cierto? El F, el tiempo final, el F, el tiempo final más temprano, sería 0. Aquí, miren, aquí va tiempo final más temprano. El ES, el tiempo inicial más temprano. El LS, el tiempo inicial más tardío. Y LF, el tiempo final más tardío. ¿Ya? Y aquí, esta H es la holgura que vamos a tener. Permítanme un momento, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vamos a poner actividades a cada una de ellas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿no es cierto? Aquí está E, F, G, H, I, J, K, L, hasta L y tenemos el fin. ¿Hasta dónde tenemos aquí? Nosotros hasta la letra L. Vamos a ver. Entonces, ya que hemos copiado la, la misma gráfica con sus mismas ecuaciones, o nosotros le podemos ir colocando las ecuaciones, ¿cierto? Vamos a ver, entonces, aquí la duración en A, ¿cuánto es la duración? 10 días, la duración en B, 15 días, sí, sí podemos ver la duración. Confírmeme, por favor. ¿Me confirman? Inge, Señores, ¿puedes repetir la pregunta?
me están confirmando que estamos viendo dónde están colocadas cada una de estos datos. En este caso estamos poniendo ya la duración, el tiempo. En el literal A, ¿sí se confirma? Sí, Inge. Ya. Entonces aquí, acá abajo me dice la duración. Entonces voy a poner los 10 días. En el literal B, ¿cuánto se va a demorar? 15 días, ¿no es cierto? Y aquí, ¿por qué aparecen C, D y E, ¿no es cierto? En forma vertical. Porque aquí me dice que una vez que aparece B, ¿no es cierto? C, D y E van a depender de B, ¿no es cierto? Entonces, miren, aparece C, D y B porque dependen de B. Si no se genera el movimiento de tierras, no va a poderse generar ni C, ni D, ni E. ¿Ya? Vamos a ver qué más nos indica la gráfica. Que en E, para E, va B. ¿Dónde está E? Aquí está E, ¿cierto? Vamos a ver, para E. Ah, ya estaba B. Ya listo, aquí ya estamos con B. Luego tenemos E, F le corresponde C. Buscamos a F, ¿no es cierto? Aquí está C. Miren, y que le corresponde F. ¿Sí? Entonces, aquí, perdón. C le corresponde a F, C le corresponde a G. Y aquí estamos con C, G y F, ¿no es cierto? D está con H. Entonces, el antecesor a D es D, ¿sí? Y al que le sigue sería H, ¿ya? Vamos buscando F es I. Entonces buscamos por acá, miren, aquí aparece F con I, ¿cierto? Luego tenemos a J, que le corresponde F, G, le corresponde J. Vamos a ver, J aquí, miren, J y G. Por eso le corresponde a los dos, mire, J con G y J con F. ¿Listo? Luego tenemos HI con K. Aquí tenemos H, ¿no es cierto? HI con K. Aquí está K. Entonces, H e I. Listo, miren. Luego tenemos L. Tenemos E. A ver, EJK le corresponde L. Sí. EJK le corresponde L. Entonces, vamos a ver. Aquí está L. Aquí está J. Aquí está K. Y aquí está E. E se complementa con L, ¿no es cierto? Y aquí tenemos ya el fin. Vamos a ver. Entonces, cada una de estas actividades, ¿no es cierto? Vamos a ponerle EF primero. EF, ¿qué significa? Tiempo final más temprano. Entonces, acá, el tiempo final más temprano, ¿cuánto va a ser? Va a ser los 10 días, ¿cierto? ¿Ya? Y tenemos acá el LF, LF, que sería el tiempo final más tardío. ¿De dónde salen este cero? Este cero sale de permítame un momento. Ya, estos valores de acá salen de la resta del tiempo final más temprano menos el tiempo final más tarde. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Para que nos den esta duración, mire, esta holgura. Entonces, cuando a usted le sale esta holgura 0, 0, ¿no es cierto? En este caso le da 7, en este caso le da 7, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué me indica? Que R23 menos R22, ¿ya? Aquí está, R23, que sería el de aquí, ¿cierto? Menos R22, que sería el de acá, ¿ya? Este menos este le va a dar la holgura, que en este caso va a ser 7. ¿Qué significa este 7? En H, que usted en instalaciones eléctricas, ¿no es cierto? Usted en H tiene 7 días para poder trabajarlas, ¿sí?
¿Y qué significa este cero? Significa que usted en el literal B, movimiento de tierras, usted no tiene ni un día de holgura para poder generar este trabajo, ¿no es cierto? Entonces, miren, a esto le llamamos la ruta crítica. ¿Qué significa? Que todo donde nos haya salido cero es donde no podemos dar espacios para generar alguna actividad, ¿ya? Pues miren, voy por esta ruta, aquí me indica que voy por el literal C, no tengo espacios, por el literal F no tengo espacios, ¿no es cierto? Por el literal I tampoco tengo espacios, K tampoco tengo espacios, L tampoco tengo espacios para generar, para llegar a mi culminación, a los 70 días que tengo que desarrollar la obra, ¿sí? O el trabajo, ¿ya? Entonces, mientras que en las otras actividades J, G, yo tengo 15 días adicionales, tengo 12 días adicionales para poder culminar, ¿cierto? Tengo 7 días adicionales, tengo 18 días adicionales en las que yo puedo ir culminando mis actividades, ¿ya? Entonces, miren, esta herramienta es muy útil al momento de desarrollar actividades o proyectos, ¿sí? Esto yo les había enviado, creo, también un link para que vean, que tengan más idea de cómo se desarrolla esta ruta crítica. No sé si la vieron. ¿Me confirman? Sí, Inge, sí, sí nos envió. Ya. Entonces, ahí usted podía ver con más detenimiento cómo se saca esta ruta crítica, la que le va a permitir desarrollar actividades, sí, para el desarrollo de actividades, ya en su vida profesional. ¿Listo? Entonces, no solo para desarrollar actividades, sino para desarrollar proyectos, que es lo más importante al momento de generar ciertas actividades. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estas dos herramientas que podemos utilizar para hacer el seguimiento de nuestros proyectos? ¿Tienen alguna pregunta o no? No, Inge, todo claro. Ya. Permítame un momento. Ya. Vamos a ver. Entonces, vamos a continuar con la clase. ¿Listo? El tema que teníamos que ir desarrollando se llama costos. Esto ya lo habíamos realizado anteriormente. Sí, ¿se acuerdan? Les envié a realizar el test número 2 o test número 3, me parece, con lo que respecta a costos. Sí, ahí es donde nosotros debíamos determinar los costos que se desarrollan, eh, que utilizamos para desarrollar ciertos productos. Sí, ya lo realizaron, ¿no es cierto? Sí, Inge. Sí, Ya. ¿Tuvieron alguna dificultad con respecto a este tema? Cuéntame, ¿tuvieron alguna dificultad? Bueno, creo que no han tenido dificultades. Vamos a ver. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema. Se llama capacidad de producción. ¿Ya? ¿Qué es y cómo se calcula? ¿Ya? Entonces, vamos a ver la capacidad de producción.
Podemos ver. Sí, Ya. Vamos a ver, ¿qué es y cómo se calcula la capacidad de producción? Sí. ¿A qué cree usted que se refiere cuando hablamos capacidad de producción? ¿A qué cree que nos referimos? ¿A qué cree que nos referimos, señores? La capacidad de producción. Se refería de pronto a la cantidad de productos que podemos producir en nuestra empresa. Ya De listo. pronto Bien, señor. Bien, analizar la señor David. capacidad de la máquina. Exactamente. La capacidad de producción se refiere a la cantidad de producto que podemos generar en nuestra empresa. Para eso depende de varios factores, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces dice, ¿qué es y cómo se calcula? Vamos a ver. Me van a ayudar para poder trabajar entre todos. Voy a trabajar con ustedes en forma de, voy a tomar como lista y ahí para que ustedes puedan trabajar y me puedan ayudar con una lectura comprensiva, ¿sí? Carlos Fabricio, Carlos, Presente, Inge, buenos días. ya, muy buenos días. Ayúdeme con esta lectura que vamos a desarrollar. Ya, dice, una de las tareas a las que nos enfrentamos cuando planeamos un sistema productivo en nuestra empresa es la capacidad de producción. ¿Cuánto producto o servicio estamos en capacidad de fabricar en una jornada de 8 horas? Para la selección de planificación de la producción, resolvemos estas interrogantes aplicando conceptos como capacidad de diseño y capacidad efectiva. Ya, vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos ¿qué es la capacidad de producción a través del tiempo, tipos de capacidad de producción, capacidad de diseño, capacidad efectiva, capacidad real, utilización de capacidad, eficiencia de producción. Luego tenemos demanda y capacidad de escenarios, de estrategias, planificación de capacidad de producción, cómo calcular la capacidad de producción, ejemplo de capacidad de producción. ¿Sí? Vamos a ver, entonces, señor Cristian, Presente, Inge. ayúdeme con esa lectura, ¿ya? Ya, dice que se define la capacidad como el volumen de producción recibido, almacenado o producido sobre una unidad de tiempo, largo, mediano y corto plazo. Más de un año, cambios estructurales Ya, es, entonces, vamos a ver, vamos a quedar claro con esta partecita, ¿sí? Se define la capacidad como el volumen de producción recibido, almacenado o producido sobre una unidad de tiempo, que puede ser a largo, mediano y corto plazo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que se toma como largo plazo, mediano plazo o corto plazo. Largo plazo, más de un año, ¿cierto? Entonces, largo plazo, más de un año. Mediano plazo, de 6 a 18 meses, ¿sí? De 6 a 18 meses. Y corto plazo sería diario o semanal. Más de un año, cambios estructurales con gran inversión, ¿ya? Mediano plazo, de 6 a 18 meses. Contratación o despido de personal, adquisición de equipos o subcontratación. Y diario sería diario o semanal, horas extras, transferencia de personal o transporte de producto. ¿Ya? Ya que estamos en esto, vamos a ver. ¿Usted qué cree, en qué tiempo cree usted que una empresa empiece a darle frutos? ¿O qué tiempo cree que debería una empresa a darle frutos? Cuénteme alguien. A ver, señor David ya ha estado trabajando. Edison también. Señor Jairo, cuénteme, en qué tiempo
¿En qué tiempo una empresa empieza a dar sus frutos? ¿Ya? Qué creen los demás? Señor Jefferson, ¿qué cree usted? Igual Inge, en unos 6 meses. Y si no le da en 6 meses, ¿qué deberíamos hacer? eh, Tratar de, no sé, de buscar nuevas ideas para sobresalir. Bueno, no Ya, para vamos a ver. sobresalir, sino para dar a conocer nuestro negocio. Miren, bueno, según los japoneses, sí, una empresa empieza a dar frutos a partir de los 20 años de haberla implantado. Sí, ellos dicen que una empresa es como, como un hijo, ¿no es cierto? A los 5 años es un niño, a los 10 años ya la empresa pasa a ser ya no solo es un niño, sino que ya es, digamos, como un pequeño adolescente, ¿no es cierto? A los 16 años, 15 años es un adolescente. A los 20 años ya le empiezan a tomar una empresa a una empresa como madura. Pero ¿qué hacemos durante este tiempo nosotros? Sí, en un niño nosotros invertimos tiempo, invertimos recursos económicos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que siga adelante, crezca y en su momento él pueda generarse su propia fuente de ingreso. Es lo mismo, ¿sí? Que nosotros que nosotros a la empresa, lo que vamos es a tratar de trabajarle, de esmerarnos, de ponerle, de inyectarle eh, la parte económica, ¿no es cierto? Entonces, eso no sucede aquí en Latinoamérica. Nosotros, si al mes ya no da ganancias, esa no es una empresa para nosotros. Sí. Y ahí es donde fallamos, ¿ya? Entonces, ¿a qué me voy? Que nosotros debemos darle el tiempo suficiente para que la empresa madure, ¿sí? Entonces, es bueno saber de esto porque muchos de las personas que tienen sus pymes o tienen emprendimientos, si no ven ganancias chuta, al año, sí, eso es mucho para algunos no ven emprendimientos ganancias, ya lo cierran inmediatamente. ¿Sí? Pero una marca, un producto, sí, no se le ve, sino hasta por lo menos, sí, si quiere unos 10 años, ¿ya? Entonces, aquí se tiene un concepto de que una empresa empieza a darle a usted frutos a partir de los 5 años, mientras que para los japoneses, para ellos que la empresa empieza a dar frutos es a partir de los 20 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí usted ya le tiene consolidado, ¿sí? Ejemplo, vamos a ver, nosotros tenemos aquí, hablamos de marcas, ¿cierto? Podemos hablar de marcas. Hay marcas que ya están ya están consolidadas, ¿sí? Podríamos hablar KFC, ¿cierto? Como productos que ellos ya son consolidados, que prácticamente solo el hecho de ver el nombre KFC ya vende. Mientras si le ve los pollos ricos de Don Pepe, chuta, hasta que le conozcan, ¿no es cierto? Hasta que salga esa marca, hasta que salga ese producto, le tomará años, ¿sí o no? Entonces, esa es la diferencia entre los japoneses y nosotros, ¿cierto? Ver cuánto tiempo va a durar nuestra empresa. Vamos a ver, concepto de capacidad. Dice, de diseño, máxima producción teórica bajo condiciones ideales. Máxima producción teórica bajo condiciones ideales. Capacidad efectiva, la producción que se espera alcanzar. Sí, capacidad efectiva, la producción que se espera alcanzar. ¿Qué decimos?
Utilización, producción real, dividido para la capacidad de diseño. Eficiencia, producción real, dividido para la capacidad efectiva. Sí. Así, podrás escuchar que una planta trabaja a 80% de su capacidad cuando su producción real es de 160 unidades y tiene capacidad de diseño de 200 unidades mensuales. ¿Ya? Entonces, nosotros con esto ya podemos sacar la capacidad, ¿no es cierto? En porcentaje. Vamos a ver. A ver, estamos por orden de lista, ¿no es cierto? Vamos a ver. Nicolai, Presente, dije. ayúdame con esto, por favor. Esta lectura. Listo, dije. Dice, le puede hacer un poco más grande, dije. No, no alcanzo a ver. Ahí, Ahí sí. ¿Desde arriba o el segundo párrafo, dije? desde aquí, desde la capacidad. Ah, ya listo. La capacidad es definida como el volumen de producción recibido, almacenado o producido sobre una unidad de tiempo, siendo producción el bien que produce la empresa, ya sea intangible o no. Piensa, por ejemplo, en un hospital. Su capacidad logra ser definida como el número de pacientes que pueden ser atendidos entre las 8 a.m. y las 5:30 p.m. En una fábrica de gaseosas, la capacidad es la cantidad de envases embotellados en un turno de 8 horas. Ahora bien, una empresa puede planear su capacidad a lo largo, mediano o corto plazo con el fin de garantizar una producción enfocada a la estrategia de competitividad de la empresa, modificando instalaciones, mano de obra y maquinaria. Veamos con más profundidad. Listo, miren, aquí hay algo muy importante, ¿no es cierto? Una empresa puede planear su capacidad a largo, mediano o corto plazo con el fin de garantizar una producción enfocada a la estrategia de competitividad de la empresa, modificando instalaciones, ¿no es cierto? Mano de obra y maquinaria, ¿ya? Entonces, miren qué importante es determinar la productividad. Eso nosotros nos determinará si vamos a modificar instalaciones, vamos a modificar mano de obra o maquinaria. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces? Un sistema productivo es planeado a largo, mediano y corto plazo. Vamos a ver. En este sentido, las decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo son de gran importancia para la capacidad. ¿Sí? Vamos a ver. Señor Steven. Señor Steven. Sigue. Vamos ahí. Ayúdeme con la lectura. Desde aquí. Con esto en mente, veamos lo que respecta a la planeación de la capacidad de producción, según el horizonte de tiempo. La capacidad a largo plazo se enfoca en más de un año y es a nivel estructural. Esto implica que requiere gran inversión y que su importancia es estratégica. Planear adecuadamente la capacidad a largo plazo es vital, pues junto a la inversión requiere también determinar demanda posterior. Una capacidad excesiva con una baja demanda tendrá elevados costos en el funcionamiento de planta, mientras que una capacidad que no consigue igualar el nivel de demanda resulta insuficiente, conllevando a la pérdida de competitividad. Miren qué importante eso, sí. Miren, vamos a ver. Dice, la capacidad a largo plazo se enfoca más en más de un año, ¿ya? Y es a nivel estructural. ¿Qué significa esto? Es a nivel de la estructura de la empresa, miren. Esto implica que se requiere gran inversión y que su importancia es estratégica, ¿no es cierto? Entonces, miren, aparte de que es la forma estructural, ¿no es cierto? Requiere de mayor inversión
Y la parte a la que se enfoca es en la estrategia de cómo se va a producir. O sea, toma su tiempo esto de la capacidad de producción. ¿Qué significa entonces? Vamos a ver, planear adecuadamente la capacidad a largo plazo es vital, pues junto a la inversión que requiere también es determinante para demanda posterior. Una capacidad excesiva con baja demanda, ¿no es cierto?, tendrá elevados costos en el funcionamiento de la planta. Miren, esto es muy importante. Una capacidad excesiva con una baja demanda tendrá elevados costos en el funcionamiento de la planta. Es que si tenemos demasiado, ¿no es cierto?, demasiado producto que no sale a la venta, entonces estamos invirtiendo dinero o estamos invirtiendo recursos sin haberlo planificado, miren. Acá dice, mientras que una capacidad que no consigue igualar el nivel de demanda resulta insuficiente, conllevando a la pérdida de la competitividad. Alguien que me ayude con esta partecita. ¿A qué se refiere? Mientras que una capacidad que no consigue igualar al nivel de demanda resulta insuficiente, conllevando a la pérdida de competitividad. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Carlos. Presente, Inge. ¿Me puede repetir la pregunta? A ver, aquí nosotros decíamos que una capacidad excesiva con baja demanda tendrá elevados costos en el funcionamiento de la planta. ¿Qué significa? Que si usted tiene gran cantidad de producto, pero no se vende, eso va a generar que se invierta demasiados recursos, ¿no es cierto? Y a la final no se está vendiendo. Ahora, le dice, mientras que una capacidad que no consigue igualar al nivel de demanda resulta insuficiente, conllevando a la pérdida de competitividad. ¿A qué se refiere esto? O sea, yo pienso que o sea, tendríamos demasiado producto y como dices, o sea, no es tan demandado. Entonces estamos fabricando, como se puede decir, en vano, solo para tener en stock y eso no salir. Entonces nosotros seguimos pagando mano de obra, insumos, materia prima, pero seguimos almacenando porque no es tan demandado. Ya, esa sería la primera parte. Y la segunda. La segunda sería, o sea, cuando no nos abastecemos, tal vez nos piden, qué sé yo, cierta cantidad, pero tenemos limitaciones en la maquinaria o limitaciones en mano de obra, entonces no podemos satisfacer las necesidades del cliente, las Ya. cantidades que nos pide, en los tiempos que nos pide. ¿Y eso qué nos va a generar? Eso nos va a generar, o sea, pérdidas porque... Exactamente, aquí está, mire. Pérdidas por- de competitividad. Ajá. ¿Ya? Porque como ya no estamos generando o abasteciendo como se debe, ya no somos competitivos, ¿no es cierto? Va a venir otra empresa que se empieza a generar y nos van a ganar el producto. ¿Listo? Sí quedó claro esa parte, ¿no es cierto? Vamos a ver. Vamos a ver esta partecita. Aprende cómo hacer un plan maestro de producción. Vamos a ver este pequeño, es bastante lo que toca ver, pero vamos a ver este pequeño video. Sí. Me informan si ven o no ven. Bien, vamos a comprender, aterrizar un poco los conceptos que hemos visto con un ejemplo bastante sencillo. En este ejemplo vamos a elaborar un MPS para las próximas 8 semanas correspondientes a los meses de septiembre y octubre. Lo vamos a hacer para solo un producto, una referencia, y esta referencia contamos con 1000 unidades de inventario inicial. Vamos a considerar dos fuentes de demanda. Primero, las unidades pronosticadas, el pronóstico de demanda para esta referencia de producto, y los pedidos de los clientes ya pactados para las próximas 8 semanas.
Con estos datos podemos comenzar a calcular lo que es el inventario final. El inventario final está dado por la resta de las unidades que tenemos, el inventario inicial, con el mayor valor entre las unidades pronosticadas y los pedidos de los clientes. ¿Por qué hablamos de mayor valor? Porque el objetivo de la empresa es cumplir 100% con el cliente. En este caso, siempre se va a optar por el número más grande entre las diversas fuentes de demanda que tengamos. En otros ejercicios podríamos hablar de solo una fuente de demanda, como las unidades pronosticadas derivadas del plan agregado de producción, o si por ejemplo somos una compañía que elabora, que trabaja por orden, make to order, pues seguramente vamos a considerar solo los pedidos de los clientes. Bien, en este caso, mayor valor es 836, correspondiente a los pedidos de los clientes, y vemos que tenemos un inventario positivo, 164. Por lo tanto, ¿es necesario el MPS? No, en este caso no. Y de hecho, 164 será el inventario inicial de este periodo. ¿Por qué? Porque fue el inventario final del periodo anterior. Bien, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Ya podemos formular para ser más ágiles en nuestro trabajo. Entonces, la resta de el inventario final, el inventario inicial sumado al MPS menos el mayor valor entre las unidades pronosticadas y los pedidos de los clientes. En este caso, este valor es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos en inventario no es suficiente para satisfacer la demanda de la semana 2 del mes de septiembre. Por lo tanto, es necesario asignar unidades al MPS. ¿En qué consiste la asignación de las unidades de MPS? Depende del sistema de loteo que tenga la compañía. Podemos tener un sistema de loteo variable o un sistema de loteo fijo. En este caso vamos a considerar un sistema de loteo fijo de 1100 unidades. Un tamaño de lote de 1100 unidades. Bien, produciendo 1100 unidades en el periodo 2, nos quedan 473 unidades de inventario inicial para la semana 3. Con esto ya tenemos todo formulado, podemos mandarlo hacia otras celdas y ya con esto podemos determinar dónde va a ser necesario el MPS. ¿En la semana 3 es necesario? Por supuesto que sí, 1100 unidades y nos quedan 373 en el inventario final para 373 como inventario inicial de la semana 4. ¿Es necesario en la semana 4? Así es. En la semana 5 también. En la semana 6 no es necesario y en la semana 7 sí lo es, al igual que la semana 8. Bien, en total, en este horizonte que nos hemos establecido, vamos a elaborar 6.600 unidades de MPS. Este es un ejemplo bastante sencillo de lo que vendría siendo la elaboración de un MPS para un solo producto. En otro video hemos detallado cómo vamos a lidiar con limitación de capacidad según el tiempo estándar de cada producto, cómo se desagrega estas unidades pronosticadas del plan agregado de producción. Es un ejemplo mucho más complejo y real de las compañías. Te invitamos a verlo. Muchas gracias por seguirnos. Estamos en Twitter, Google. A ver, ¿sí me escuchan? Entonces, miren, aquí en este ejemplo que acabamos de ver en el video, podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se van ellos proyectando para tener el suficiente producto, ¿no es cierto?, para los pedidos, ¿no es cierto?, mediante esta herramienta MPS, que se llama Plan Maestro de Producción, ¿sí? Plan Maestro de Producción. Se ponen una base de unos 1100 para que salgan valores positivos, ¿no es cierto? Entonces, aquí se puede jugar con unos 900 hasta ver que se puedan generar valores positivos, ¿ya? Para que de esta manera, ¿no es cierto?, los pedidos por cliente estén siempre satisfechos, ¿ya? Entonces, si no tenemos los pedidos por clientes satisfechos, prácticamente nosotros vamos a ser improductivos, ¿ya? Esto quería hacerles ver como un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces,
A eso nos referimos cuando en esta clase usted va a adquirir conocimientos, permítame, herramientas tecnológicas que le permitan desarrollar, desarrollar eh, la asignatura, ¿no es cierto? Y tenemos este MPS, miren, pero este es un ejemplo básico, ¿no es cierto? Un plan maestro para las actividades. Bueno, vamos a ver, dice, la capacidad a mediano plazo. Vamos a ver, ayúdeme por favor, señor Cristian David. David, A mí David, no, Cristian David estaba. sí, aquí, ya. Ya, ayúdeme con la lectura de toda esta partecita, ¿ya? Donde dice definimos, La ya. capacidad a mediano plazo. Dice, la capacidad a mediano plazo se enfoca entre los 6 y 18 meses. Se toman decisiones con respecto a la contracción o despido Contratación. o despido del personal, adquisición de herramientas, máquinas y subcontratación. La capacidad a corto plazo se trabaja en forma diaria o semanal. Por lo tanto, las acciones realizadas son efectivas en horas con el fin de alinear la producción planeada y real. Se socializan, se, se asocian decisiones relacionadas con las horas extras, movimiento de personal y transporte de producto. Definidos los plazos. Ten en cuenta que planear la capacidad conlleva determinar cuánto podemos producir a nivel constante sin fallas ni interrupciones y cuánto logramos producir en condiciones reales, detalladamente. ¿Ya? Entonces, miren, ya tenemos la capacidad a mediano plazo, a corto plazo. La capacidad a mediano plazo, ¿no es cierto?, está enfocada en las decisiones con respecto a la contratación o despido de personal, adquisición de herramientas, máquinas y subcontratación. Mientras que la capacidad a corto plazo se enfoca en la asociación de decisiones relacionadas con las horas extras, movimiento de personal y transporte de producto. Tipos de capacidad de producto. ¿Qué tenemos? A ver. David. Listo, hijo. Listo. Ya, Sí, ayúdame. capacidad de diseño. También la puedes conocer como mejor nivel de operación. Es la máxima producción teórica que se puede alcanzar bajo condiciones ideales. Por ejemplo, el número de pupitres en una escuela durante una jornada escolar o el volumen de producción de una impresora de manera continua en una empresa de líneas estuvieran constantemente en funcionamiento sobre el periodo de trabajo y que la mano de obra labore con máxima eficiencia. Ya. Entonces, miren, acá tenemos la capacidad de diseño, ¿no es cierto? Entonces, esta partecita no la escuché bien, le voy a leer, ¿ya? Por ejemplo, el número de pupitres en una escuela durante una jornada escolar o el volumen de producción de una impresora de manera continua en una empresa de litografía. Alcanzar esta capacidad implicaría que las máquinas estuvieran constantemente en funcionamiento sobre el periodo de trabajo y que la mano de obra labore con máxima eficiencia. Capacidad efectiva. Considera que la mayoría de las empresas no operan en su máxima capacidad. Lo hacen por las restricciones típicas, entre las cuales podemos encontrar el mantenimiento de la maquinaria, los errores en el personal, los tiempos perdidos, etc. Con esto en mente, piensa en la capacidad efectiva como la producción que se espera alcanzar en condiciones reales de funcionamiento. Entonces, capacidad efectiva sería en condiciones reales de funcionamiento. Capacidad real. La capacidad real conseguida en un periodo determinado. Realmente el concepto de capacidad real es utilizar al ser, ¿sí?, utilizada en conjunto de capacidad de diseño y la capacidad efectiva con la finalidad de calcular la utilización de capacidad y la eficiencia de producción.
Con los tipos de capacidad de una empresa ya definidos, veamos cómo obtener la utilización y la eficiencia. ¿Sí? Vamos a ver entonces, utilización de la capacidad. Es el cociente entre la producción real, capacidad real, y la capacidad de diseño. Con esto sabemos que tanto estamos aprovechando de la capacidad de diseño de las compañías cuando es calculada, ambas medidas deben contemplar el mismo tiempo y las mismas unidades. ¿Ya? Eficiencia de producción. Es el cociente entre la producción real, capacidad real, y la capacidad efectiva. La relación de eficiencia la debemos según la cercanía del límite de 1, índice a 1, 100%. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos utilización de capacidad y eficiencia de producción. La utilización de capacidad es el cociente de la producción real dividida para la capacidad de diseño, mientras que la eficiencia de producción es el cociente entre la producción real dividido para la capacidad efectiva. Sí, acá tenemos, no se olviden, capacidad de diseño y acá tenemos capacidad efectiva. ¿Ya? Entonces dice la demanda y capacidad, escenarios y estrategias. ¿Has pensado en la importancia de la demanda en la planeación de la capacidad? Es vital. Una demanda superior a la capacidad implica pérdida de clientes y competitividad. Y una capacidad superior al de la demanda conlleva altos costos de producción o funcionamiento. Estos escenarios ocurren en las compañías y ante esto hay soluciones. A ver, cuéntenme ustedes. ¿Ustedes ya trabajan en las empresas? ¿Trabajan en empresas, sí o no? Bueno, yo les voy a informar. Cuénteme. ¿Alguien iba a hablar? Bueno, miren, yo les puedo decir con respecto a este tema de la capacidad, de la demanda y la capacidad, de que existen algunas empresas donde se genera demasiado producto, ¿no es cierto?, que no sale a la venta. Y luego este producto a veces ya se pierde, ¿sí? Pero también existen empresas donde he visto que por la falta de maquinaria, falta de personal, por ahorrarse en la mano de obra, no se genera no se genera estos productos, ¿ya? Y por lo tanto, pierden esto, la capacidad de producción, que pierden clientes, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante tener una herramienta que nos permita determinar cuánto debemos producir, en qué tiempo debemos producir, ¿cierto? Vamos a ver, aquí tenemos algunas cosas que nos van a ayudar a determinar. David Edison. Edison, Sí. ya, ayúdeme con esto, por favor. Ya cuando la demanda es superior a la capacidad, más allá de decirte que el aumento de la capacidad es la solución a la que debes apuntar, es una solución cara y a largo plazo. ¿Qué hacer entonces? Modificar la estrategia de precios, por ejemplo, aumentarlos en la población que más demanda el producto o servicio. Por supuesto, es una solución que se debe mirar con ojo de lupa en busca de que no perjudique la imagen de tu organización. Mejorar la productividad. Busca la mejora de los procesos y los elementos que intervienen en ellos. Por ejemplo, disminuyen los tiempos ociosos, balancea la línea, encuentra mejores formas de atender a los usuarios en poco tiempo, etcétera. Contrata más personal o contrata personal más cualificado según el tipo de negocio. ¿Puede bajarle, por favor? Ya. Ahí, Sí, o contrata personal más cualificado según el tipo de negocio, trabajar horas extras, subcontrata la producción. Si tu producto o servicio lo puede fabricar, prestar otro por otro lado,
¿Por qué no pagarle a ese otro para suplir esa demanda no atendida? Ya, miren, entonces aquí nos dan algunas soluciones, ¿no es cierto? Miren lo importante que acá nos indican. Modificar la estrategia de precios, por ejemplo, aumentar en las poblaciones que más demandan el producto o servicio. Entonces, miren, a veces uno dice, ¿por qué en tal sector es más barato y en tal sector es más caro? ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado eso que en nuestra ciudad de Quito encontramos lugares donde es más barato y lugares donde es más caro? Sí, ¿Por qué será? a veces será por la calidad del producto. Una, ¿qué más? ¿Por qué dicen que en el sur es más barato que en el norte? Por la demanda, Inge, que hay de pronto en la parte sur de la ciudad a la demanda aquí en la parte norte. Exactamente. Entonces, miren, en el norte, no sé si sea, pero es más caro que en el sur, ¿sí o no? ¿Me confirman? ¿Es más caro o no es más caro? Los que viven en el norte. Si es más caro, o solo es un mito. Parece que solo es un mito. A ver, no, sí, en el norte es más caro, es por la demanda, es porque también tenemos el estatus social es diferente al estatus social del sur. Lamentablemente, así no queramos tratar de ver esta parte de estatus, sí se puede diferenciar bastante, ¿no es cierto? Entonces, la gente del norte no tiene mayor inconveniente en pagar algo. Les voy a comentar algo. A ver, algo que pasó en una empresa, ¿no es cierto? El gerente de esta empresa les invitó a comer a sus empleados. Y él dice, entra en esta empresa y dice, oh, qué barato, dice donde han sabido comer. Donde se fueron a comer unas parrilladas, dice, qué baratísimo. El gramo, los 30 gramos de lomo, de res, solo me costó $30, ¿ya? Entonces, ¿ustedes cómo le ven eso? A ver, cuénteme ya. $30, 30 gramos de carne. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Barato? ¿Caro? Carísimo. Para nosotros, para nuestro poder adquisitivo, ¿no es cierto? Se lo ve caro para nosotros. Pero si tiene un poder adquisitivo como el gerente, que en ese entonces ganaba $10,000, $30 no es nada, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, esta persona, como está acostumbrada a este tipo de ganancias, entonces él se va a dar el lujo de también comer este tipo de productos, ¿no es cierto? Que son aparentemente baratos para ellos, pero caro para nosotros. Entonces, miren, depende del valor adquisitivo que tenga cada persona, se lo va a ver relativo, va a ser caro o barato. Entonces, para las personas, por lo general, no todos, ¿no? Para las personas que viven en el norte, que son empresarios, son dueños de empresas, sí, para ellos una taza de café en San Valdés es barato, ¿no es cierto? Para nosotros una taza de café de $5 va a ser medio carito, ¿cierto? Entonces, en el sur, en cambio, va a ser más barato, porque el poder adquisitivo, las personas que viven en el sur, no es demasiado, ¿ya? No es muy fuerte. Entonces, dentro de nuestra ciudad mismo encontramos la diferencia, ¿no es cierto? Entre barato, entre, entre barato y caro, ¿ya? Entonces, por eso dice, mire, por supuesto, es una solución que se debe mirar con ojo de lupa en busca de que no perjudique la imagen de tu organización.
Claro, entonces, hay empresas aquí dentro, hay empresas que trabajan ciertos, ¿cómo le digo? Ciertos valores para ciertas empresas. Sí, no le dan el mismo valor a este producto para el sur y el mismo valor de este producto para el norte, ¿ya? Porque son diferentes, la verdad. Entonces, mejora la productividad, busca la mejora de los procesos y los elementos que intervienen en ellos. Pues miren, cuando nosotros hablamos del diagrama de Gantt, ¿no es cierto? Hablamos de la gestión del valor ganado, hablamos de la ruta crítica. Son herramientas que nos van a permitir determinar si vamos a poder cambiar, ¿no es cierto? Vamos a poder cambiar la productividad, ¿no es cierto? Entonces disminuye los tiempos ociosos. Nosotros habíamos visto en los cálculos tiempos muertos. ¿Sí se acuerdan de los tiempos muertos que habíamos determinado? Confirmen, ¿sí o no? Que está eso en la guía didáctica. Sí, Inge. Ya. Entonces nosotros podemos cambiar ahí, en estos tiempos muertos, tratar de que se quede ya con anticipación para el día siguiente a trabajar. No sé, hay que buscar el mecanismo. Balancea la línea, encuentra mejoras formas de atender a tus usuarios. Todo dependerá del mercado en el que estamos trabajando, ¿cierto? Contratar, contratar personal, más personal, o contrata personas más cualificadas se dice, ¿no? Según el tipo de negocio. Miren, esto es muy importante. Nosotros hablábamos de los puestos de trabajo, ¿se acuerdan? Sí. Y esto es importante, tener el personal idóneo, porque de eso dependerá de que el proyecto o proceso eh, se desarrolle de la mejor manera. Sí, entonces miren, acá le dan como tips para que usted pueda mejorar la productividad, ¿sí? Trabajar horas extras. ¿Esto qué le va a ayudar? La gestión del valor ganado. Cuando usted ve que su cronograma de actividades no está yendo de acuerdo al diagrama de Gantt, ¿no es cierto? No está yendo bien, usted puede trabajar horas extras aquí. Sí, todo dependerá si es que no le va a perjudicar en la línea base que es el presupuesto total, ¿sí o no? Si usted ve que generando horas extras le va a desmejorar su línea base, entonces tiene que buscar otra alternativa, ¿ya? Su contrata de producción, si un producto o servicio lo puede fabricar, prestar otro por otro lado, ¿por qué no pagarle a este otro para suplir esta demanda no atendida? Entonces, miren, claro, después de hacer un convenio, después de estudiar cómo le favorece a usted, si hay ganancia o no hay ganancia, usted podría hacer esto, ¿no es cierto? Subcontratar, ¿ya? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí, señores? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge, todo claro. Ya, pero miren, no se olvidarán que esto lo podemos hacer cuando la demanda es superior a la capacidad. No olvidarse, cuando la demanda es superior a la capacidad. Pero cuando la capacidad es superior a la demanda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Yo voy a leer la primera parte, ¿sí? Primero debemos determinar esto porque se da. Esto es nuevo, ya había pasado, la demanda ha estado disminuyendo, siempre ha sido superior a la demanda. Esto nos puede dar un horizonte hacia el tipo de acciones a tomar. Veamos cuáles son. A ver, ahora sí. Veamos cuáles son. Jefferson. Sí, Inge, dígame. Ya, ayúdeme con esta lectura. Eh, estrategias de procesos, de precios. De precios. De nuevo, una estrategia de precios enfocada a la reducción podría dar un giro inesperado a la demanda. Despide el personal. Lo que están haciendo 200 personas podrían hacerlas 170. Publicidad y promoción. Emprende estrategias
de publicidad y promoción de producto o servicio que incentiven la demanda. Permite que otros mercados y sectores no atendidos por tu empresa conozcan tu producto. Llega a ellos con promociones y descuentos. Investigación de mercado. Pregúntate qué es lo que pasa con tu producto o servicio, por qué no está siendo demandado, compáralo con la competencia, cómo se comporta frente a otros, lo tienes, ahora emprende una investigación de mercados que te permita determinar en relación a tu producto o servicio qué es qué es lo que percibe, piensa y quiere el cliente y ofrécelo. ¿Ya? Miren, entonces aquí tenemos cuando la capacidad es superior a la demanda, ¿no es cierto? Entonces, miren, estrategia de precios, de nuevo, una estrategia de precios enfocada a la reducción podría dar un giro inesperado de la demanda, ¿ya? Despide al personal. Chuta, este es lo más complicado, lo más fuerte que se puede dar, pero lamentablemente en los negocios y en las empresas se da constantemente esto, sí, despedir al personal, ¿ya? Publicidad y promoción, investigación de mercado, ¿ya? Entonces, cuando la capacidad es superior a la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se está vendiendo, ¿no es cierto? Por eso hacemos este tipo de estrategias, ¿ya? Planeación de la capacidad de producción. Planear la capacidad se considera la demanda a futuro. Y aquí es donde comienza a ser relevante el pronóstico de demanda. Para planear, la capacidad comienza usando modelos de pronóstico a mediano y largo plazo para predecir la demanda futura. Es de tu interés cómo hacer un pronóstico de demanda, ¿ya? Entonces, vamos a ver, acá debe estar. Un pronóstico de demanda, sí, pero vamos directo ya. Vamos a ver acá, por favor. Permítame un segundo. A ver, señor Nicolai, Chinge. ayúdeme con lo de aquí. Bien. Dice, Si cuando quiere la que lo capacidad... amplíe, Sí, un poquito. Eso ahí. ya. Cuando la capacidad es ampliada incrementalmente, de acuerdo a la demanda, en este caso decides ampliar gradualmente la capacidad a través de los años, lo que dota a la empresa de flexibilidad en sus labores, como tener inventarios ante una demanda variable si es empresa de fabricación o si es el caso de una empresa de servicios. Digamos, de reserva de salones, puede reservar a otro salón, retrasando el mantenimiento y la limpieza de los demás. ¿Ya? Entonces, miren, nueva capacidad, demanda esperada, año 1, año 2, año 3. Tenemos cuando la capacidad es ampliada ampliamente, miren, ¿cierto? Demanda esperada, nueva capacidad, sí. Entonces, ¿a qué se refiere? En el año 1 tomas las decisiones de hacer un amplio aumento de la capacidad. Evidentemente, durante un tiempo tendrás capacidad disponible, flexibilidad, al igual que en el primer caso, también tendrás también demanda esperada, nueva capacidad, año 1, año 2. La demanda, cuando la capacidad está retrasada con respecto a la demanda. Sí, entonces miren acá las gráficas cómo se van diferenciando. Es igual que el primer caso, es decir, que sigue creciendo incrementalmente, pero esta vez la capacidad está retrasada con respecto a la demanda. Sí, en este caso es común suplir la demanda restante con horas extras o subcontratación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunas gráficas que nos permiten determinar la capacidad con respecto a la demanda. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cómo calcular la capacidad de producción?
Acá vamos a ver rápido un ejemplo. En este ejemplo asumimos que se realizó un estudio de tiempos en un proceso de cualquiera de una empresa. De manufactura arrojó los siguientes resultados. Entonces tenemos, se ha tomado 10 tiempos, el promedio ha sido 14.3. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, se trabajan 8 horas, ¿cierto? Los tiempos que observamos en la tabla es lo que se demora producir una unidad. El tiempo promedio por unidad para producir una unidad es de 14.3 minutos, como lo tenemos acá. Este tiempo lo podemos considerar como tiempo estándar, ¿ya? ¿Qué significa un tiempo estándar? Que se estandarizó todos los tiempos tomados para tener ya un solo tiempo. De importante aplicación para calcular la capacidad de planta, plazos de entrega, costos de mano de obra, etc. La capacidad de diseño. En este proceso calculamos con una simple regla de 3. 14.3 minutos es igual a una unidad. 480 minutos, ¿cuántas unidades nos da? ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver. 480 dividido para 14.3 nos da 34 unidades, mil. En 8 horas, a nivel teórico, la máxima producción es de 34 unidades. ¿Sí? ¿Sí quedó claro cómo salió esta capacidad de producción? Tomamos primero tiempos de la producción de cierto producto, ¿no es cierto? Sacamos una media, ¿ya? Luego hacemos una regla de 3 simple, 14.3 minutos equivale a una unidad, pero para sacar cuántas unidades vamos a trabajar en 8 horas, ¿qué hacemos? 480 minutos, ¿cuántas unidades nos dan? 480 dividido para la media, esto nos da 34 unidades. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces dice, la mano de obra no trabaja constantemente durante toda la jornada laboral. Van al baño, se estiran, conversan, toman un poco de pausa, se cansan, etcétera. Esto indica que el tiempo total que trabaja la mano de obra se les resta un porcentaje correspondiente a este tipo de actividad y el desgaste que tiene durante la jornada laboral. Estamos hablando de los suplementos, tolerancias y concesiones de la medición del trabajo. Entonces, vamos a ver. Entonces, dice, siendo este un ejemplo de empresas manufactura, consideremos por un porcentaje del 15% de suplemento. En otras palabras, estamos colocando el trabajo real de la mano de obra en 85%, 100 menos 15, para que sepan de dónde sale este 85%. Del tiempo de trabajo total, 8 horas. Por eso, implicaremos la capacidad de diseño por 85%, que es el tiempo efectivo de trabajo de la mano de obra. En este porcentaje, 34 unidades por 0.85 me va a dar 29 unidades. ¿Sí? Ahora, hasta ahí, con todas las actividades que se cansan, que van al baño, por A o B circunstancia, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dice más adelante? Dice, en la práctica se asume este valor como si toda la producción o prestación del servicio se realizara de forma normal, sin complicaciones. Sin embargo, yendo en condiciones realistas, lo más común es que ocurran tropiezos y problemas día a día que no tienen relación con la mano de obra, pero que muchos administradores de plantas suelen considerar, como lo evidencia desde matemática empresarial en un ejemplo, cálculo de capacidad de producción, en la que el valor obtenido al aplicar el porcentaje del 85% se le aplica otro porcentaje al que denominamos factor de Merna, inherente de proceso. Valor que es obtenido en base a registros basados en los cuales de retraso. Un número caso usaremos 83%, por lo que al ser multiplicado por 29, que es la capacidad efectiva, obtenemos una producción de 24 unidades, miren. ¿Ya? Entonces, ahora sí, con los valores de capacidad de diseño, producción real y capacidad efectiva calculados, podemos hallar la utilización de la capacidad y eficiencia de producción.
¿no es cierto? Considerando que la producción real en un turno de 8 horas fue de 24 unidades. Y aquí tenemos las ecuaciones que estábamos revisando. Utilización y eficiencia. La producción real, 24 unidades. Capacidad de diseño, 34 unidades, ¿cierto? Esto nos da el 70.6% de utilización. Para la eficiencia, producción real, 24 unidades. Capacidad de eficiencia, 29 unidades, 82.8%. ¿Ya? En este caso, un turno de 8 horas. La utilización fue del 70.6% y la eficiencia del 82.8%. Ahora que viene, en el control de los índices del primer dato, a tener en cuenta cuando decidimos emprender estrategias para modificar la capacidad, no se considera bueno estar trabajando con una utilización cercana al 100%, pero tener una utilización inferior al 70% es sinónimo de improductividad. Con esto tenemos suficientes alertas para subir o bajar la capacidad según aplica, apuntando, por ejemplo, a tener el 85% de utilización. Entonces, miren, aquí, con estos datos que nos acaban de indicar, ¿no es cierto?, la utilización, si nosotros bajamos de este porcentaje, ya bajamos al 69%, nosotros estamos siendo improductivos, ¿sí? Improductivos. Y la eficiencia sería, ya no tendríamos una buena eficiencia de la utilización de toda la maquinaria del personal, ¿ya? Entonces, miren, aquí, en estas 29 unidades, ¿no es cierto?, en estas 24 unidades que nosotros acabamos de ver, que ya es la producción real, prácticamente ya está tomado en cuenta problemas que se pueden dar por el manejo de la máquina, problemas que se van a dar porque tiene que irse al baño, problemas por obvias circunstancia. Pero entonces nosotros ya podemos determinar mediante estas ecuaciones que si nos bajamos, en este caso que es el 70.6%, prácticamente nosotros somos improductivos, ya estamos disminuyendo nuestra productividad. ¿Listo? Eso es con respecto al tema de la productividad. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. Acabo de enviar al chat del Meet, acabo de enviar el link, ¿sí? De este tema que hemos visto. Para que, por favor, bueno, el día de hoy sí voy a colocar ya un test sobre este tema, ¿sí? Entonces, para que lo respondan. Entonces, para que primero lo vean, le analicen y luego respondan las preguntas que se les va a desarrollar aquí, ¿ya? Entonces, vamos a ver rapidito una retroalimentación de lo que hemos visto el día de hoy. Sí. A ver. Entonces, dígame, vamos a ver. Vamos a ver, permítame. A ver, cuénteme, señor. Rapidito, todavía tenemos tiempo. Señor Jefferson. Señor Jefferson. Sí, Inge, dígame. ¿Qué es la capacidad de producción? Como su nombre lo dice, es para, o sea, la capacidad que tiene la empresa para poder producir un cierto producto. ¿Ya? Listo. Vamos a ver, señor Nicolai. Señor Nicolai. Sí, sí está ahí, Sí, señor Inge. Nicolai. A ver, nosotros ya definimos qué es la capacidad de producción, ¿no es cierto? Eso lo podemos medir en tres facetas. ¿Cuáles serían estas tres facetas? A corto, mediano y largo plazo, Inge. Ya listo. Señor, señor David, señor David Vallejo. Cuando medimos a largo plazo, a más de un año, ¿a qué
qué cambios podemos generar ahí? ¿O a qué cambios se refiere? Ya, Inge, cuando hablamos de largo plazo, Sí, hablamos de cambios estructurales, Inge. ya, bien. Cuando hablamos a mediano plazo, ¿de qué cambios hablamos, señor Steven? Señor Steven. Sí, que a mediano plazo, Ya. ¿De qué cambios hablamos? en la contratación o despido del personal, o asimismo la adquisición de herramientas, máquinas. Ya, bien. Señor Jairo. Señor Jairo. Cuando hablamos a corto plazo. Ya. Ya, listo, bien. Vamos a ver, las últimas, por favor. A ver, ¿cuál sería la ecuación que utilizamos? Sí, o yo le voy a decir, si usted me dice verdadero o falso, ¿le parece? A cualquiera de las personas que le voy a preguntar. Sí. Cristian David. Cristian David. Presente, Inge. Ya, dígame. Para determinar la eficiencia, dividimos la producción real para la capacidad de diseño. ¿Es verdadero o es falso? Es la producción real dividido para la capacidad efectiva, dice. Eso sí es verdadero. A ver, no. A ver, espera, escuchen. Usted me dice verdadero o falso. Para Ah, determinar la eficiencia, voy a determinar eficiencia. Yo divido la producción real para la capacidad de diseño, ¿sí o no? falso. Ya, listo. ¿Por qué? Porque para determinar la eficiencia nosotros dividimos la producción real dividido para la capacidad efectiva, ¿cierto? Sí. Ya, ya. Señor, vamos a ver, Jefferson. Señor Jefferson. Señor Jefferson, ¿me Sí, escucha? Inge, dígame. Ya, para determinar la utilización, dividimos la capacidad de diseño para la producción real, ¿verdadero o falso? Verdadero, Inge. ¿Seguro? ¿Me puede repetir, Inge? Por favor, no le escuché bien. Para determinar la utilización, ¿cierto? Dividimos la capacidad de diseño para la producción real. No, Inge, es falso. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? No se olvide que para determinar la utilización dividimos la producción real para la capacidad de diseño. Está al revés nada más. Listo. Bueno, la mayoría ha contestado bien las preguntas que se les ha desarrollado. Por favor, tomar en cuenta este link que les acabo de enviar para que contesten el siguiente test que se les va a colocar en el aula virtual. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, señores? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Inge, ¿qué tal va eso de la readecuación del taller de carpintería, Inge? No sabe si hay cómo ir a mover esta semana las cosas. A ver, lo primero, en esta semana no voy a poder ir yo a la institución porque me toca dar el acompañamiento al examen complexivo. Entonces, tengo otro tipo de horario de ingreso. El día de hoy voy a hablar ya, como usted ve, ya hablé con el coordinador y el Santiago Puliaguari me dijo que iba a ver si es que ya habían los espacios para nosotros quedar un día
y poder ir a adecuar el espacio donde vamos a dejar todo el material que acabamos de sacar. Sí, pero el día de hoy ya voy a hablar con el compañero Santiago Pugliaguari para, luego tengo que conversar con otros dos compañeros para generar un grupo de trabajo e irnos a hacer las actividades allá en el instituto. Sí, entonces yo les voy a comunicar igual hasta el día de hoy. ¿Listo? Ya dije, más que nada era para saber si esta semana salimos al instituto. O sea, No creo. Bueno, de mi parte no, porque hoy día esta semana me toca dar el seguimiento a los chicos para el complexivo. Entonces, espero ya que nos tenga buenas noticias Santiago Pugliaguari. Si no, ya les informo cualquier cosa, les informo yo por este medio. Sí, por este medio, por el WhatsApp del grupo, por favor. listo, Inge, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, sin nada más que decirles, para mí ha sido un gusto haber trabajado el día de hoy con ustedes la siguiente semana. Sí, si no, cualquier cosa ya les confirmo por el chat. Se cuiden, Inge, tengan un buen día. Sí, ¿me podría poner en lista, por favor? sí, Ingresé un poco tarde. ya listo, Ya, Inge, gracias. ya listo. Ya, nos vemos, se cuidan. Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego. Buen día.